Bien, vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, dándole gracias por todas sus bendiciones, gracias por todo aquello bonito que hemos recibido hoy y por todo lo maravilloso que recibiremos mañana. Gracias te damos por permitirnos reunirnos esta noche. Abre nuestra mente para poder comprender, abre nuestro corazón para poder entender, para que nuestra conciencia se ilumine y nuestra frecuencia aumente. Te pedimos que nuestros mentores, nuestro ángel de la guarda, nos irradien esas energías armonizantes, llenas de tranquilidad y de paz, para que así podamos compartir este conocimiento que nos edifique y que nos lleve a nuestra realización. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Hoy vamos a tratar de explicar lo que son los centros de fuerza, llamados también desde el sánscrito chakras. Hay otras denominaciones que lo llaman vórtices energéticos, centros de fuerza, logosoles. Los más religiosos lo van a llamar iglesias. Y es ese caminar de nuestro espíritu a través de los siglos y los milenios de la eternidad, que hemos ido acumulando cierto conocimiento y cierta experiencia. Y esos conocimientos y experiencias que hemos ido viviendo en las diferentes encarnaciones que hemos tenido, se han ido escribiendo, podríamos decir, en cada uno de estos centros de fuerza, dependiendo la actividad, dependiendo la emoción y el pensamiento, se han ido escribiendo. Por eso es que el apóstol Juan, cuando va a escribir el Apocalipsis, va a empezar diciéndonos en el versículo 20 del capítulo 1, este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan a las 7 iglesias. Le va explicando el ángel de Jesús al apóstol Juan. Si bien nosotros podemos tomarlo literal esta parte de las 7 iglesias, hoy en día, si tal cual está escrito con el Apocalipsis o la Revelación, te dice en el postrer de los tiempos. Se va a escribir para el postrer de los tiempos. Y hoy, estas iglesias, ¿qué son? Ruinas. Centros turísticos para las personas que gustan ir a visitar estas ciudades que actualmente están en ruinas, ¿no? Y no tendría sentido haber dado una codificación hace más de 2000 años atrás para una iglesia que está en ruinas. Es por eso que ya en el nuevo despertar de conciencia que tenemos cada uno de nosotros y la humanidad en sí, empieza a estudiarse el Apocalipsis o la revelación en dos aspectos fundamentales: el macrocosmos, que es externo, el medio ambiente, el planeta,
y el microcosmos, que es tu mundo interior. Y es a ese microcosmos que nos va a hablar el Apocalipsis con las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Todo lo que es 7 se refiere a estos 7 centros de fuerza que Allan Kardec, a través de la espiritualidad superior, lo va a ir codificando en lo que es la doctrina espírita. Obviamente habiendo también obras, las obras complementarias, como de Filomeno de Miranda, André Luis, que esta noche vamos a tocar. Todos ya han estudiado lo que es Filomeno de Miranda, en lo que es Pases Espíritas. Hoy vamos a variar un poquito eso y vamos a tocar lo que André Luis nos habla de estos 7 centros de fuerza. Y nos va a decir que se reconoce la existencia de estos centros de fuerza y nos informa que, como conocéis nuestro cuerpo de materia menos densa, está íntimamente regido por 7 centros de fuerza, que vibrando en sintonía unos con los otros, al influjo del poder directriz de la mente. Es un vehículo de células eléctricas que podemos definir como campo electromagnético desde el pensamiento. Vibra en circuito cerrado. ¿Qué hace que tus centros de fuerza funcione como debe ser, armoniosamente? Tu pensamiento. ¿Y qué hace que tu energía se haga pesado? Como a veces nos dicen, ¿no?, los medios sensitivos. Te has sentido pesada, debes estar con problemas, qué dificultades tienes, todo eso afecta directamente el pensamiento. Por eso es que Andrés Luis nos va a decir, es un circuito cerrado. Si ustedes se fijan la figura, el pensamiento donde está el centro coronario se va a ir uniendo centro por centro, yendo hacia la raíz. Y si yo estoy con esos pensamientos, no puedo, no lo voy a lograr, el mundo está contra mí, toda la parte negativa, voy a hacer que mis centros de fuerza pierdan esa energía. Y al perder energía, obviamente mi centro áurico se va a empezar a volver denso, pesado. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no están equilibrados y eso hace que se desarmonice mis centros de fuerza. Y André Luis nos va a hablar de los centros de fuerza en 2 obras complementarias bien importantes, que son El Mundo Mayor y Entre la Tierra y el Cielo. 2 obras muy bonitas que les recomiendo que lo puedan leer para ir llevando ese conocimiento siempre primero hacia ustedes, para luego de comprenderlo y entenderlo cómo es este manejo de la parte energética y cómo afecta cuando no está equilibrado nuestras energías. La identidad y calidad de los pensamientos va a determinar el funcionamiento de los centros de fuerzas o chakras. Ahí en la imagen tenemos obviamente las palabras en sánscrito, ¿no?, de lo que es la línea hindú, que nos va a decir que el 7º centro va a ir desde el yo soy, o sea, de la cabeza, de la corona, luego va a bajar a lo que es el frontal, donde está el tercer ojo, y nos va a decir que ese centro de fuerza va a originar que nosotros comprendamos. El 5º centro de fuerza de la garganta o el centro de fuerza laringio es el que nos va a dar el yo hablo. El 4º centro de fuerza, el corazón, nos va a decir yo amo.
El tercer centro de fuerza o plexo solar en la doctrina espírita sería el centro de fuerza, ahorita, esplénico, ¿sí? Que está a 2 deditos de donde está nuestro ombligo. Y nos va a decir el yo puedo. El centro de fuerza raíz es el que nos va a decir yo tengo, o el centro genésico, que está unido prácticamente. ¿Por qué le ponen ahí que es como centro raíz entre la unión del sacro? Porque si nosotros vamos a ir interpretando, uniendo los conocimientos, tanto de lo que nos va a hablar el Evangelio, el evangelista Juan en el Apocalipsis con las 7 iglesias, que son 7 centros de fuerza, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo que las iglesias que nos habla Juan está relacionado directamente con nuestra columna vertebral. Por eso es que a la doctrina sánscrita de hindú nos va a ir hablando de lo que es el sacro, las vértebras, números de vértebras y todo. ¿Y para qué necesitamos nosotros comprender bien esta parte de lo que son nuestros centros de fuerza? Para comprender, nos va a decir André Luis, los cuadros fundamentales que íntimamente nos relaciona nuestro ser con los seres familiares que nos acompañan y obviamente con la humanidad que va a nuestro lado. Y si tenemos la mente paralizada en la ilusión y en el dolor, sabiendo de que la mente es lo que va a controlar esta parte de nuestro ser energético, nos va a poner a cada uno de nosotros ese movimiento que debemos tener en pensar positivamente, en cambiar los pensamientos negativos, derrotistas, victimistas, por pensamientos de poder, de realización. Para que así nuestro corazón, que cuando está nuestra mente paralizada en la ilusión y en el dolor, nuestro corazón, ¿cómo está? Afligido. Y como si nuestro corazón, que es el sentimiento, como nos dice también el yo amo, si nuestro corazón está en esa aflicción, ¿cómo está nuestro hogar? Obviamente va a estar asolado por las pruebas, dificultades. Y todo se origina ¿dónde? En nuestra mente. Los 7 centros de fuerza, como ya le hemos mencionado, hay diferentes denominaciones que lo van estudiando y nos van a ir no variando, sino confirmando aquello que la fe, la creencia nos fue dando hace milenios a través de la cultura de los hindúes y los monasterios que nos fueron trayendo hacia el occidente aquellas prácticas que ellos realizaban hace muchos milenios de años y atrás. Y nosotros ya en ese despertar de conciencia que tenemos, se ha ido comprobando de que estos centros de fuerza ya no son tan creencia, de decir, no, ese pueblo ha creído y no es tan real, que la doctrina espírita quizás se han equivocado ahí en la codificación y no es real tal cual nos los están enseñando, tratando de hacernos creer, pueden pensar así, en especial las personas que no comprenden lo que es esta parte de nuestro ser espiritual, que cada centro de fuerza energético pues es un cuerpo sutil de nuestro ser. Una científica
en el año 1968, ella mexicana, estudió lo que es el agua dentro del cuerpo humano, basándose en la teoría de Emusaru Emoto, ¿sí? Y esta científica, Esther del Río Cesano, va a llegar a una conclusión y va a decir de que cómo se encuentra el agua dentro del cuerpo humano. Y sus conclusiones, que son bastante, en la más importante que nos interesa a nosotros, va a decir de que hay cristales magnetizados, cristales sólidos, polímeros de agua que guardan información. Y esta es la parte más importante que tal cual también nos explica Juan en la revelación, en el Apocalipsis, que nos dice, escribe en un libro. Y esta científica llega a la conclusión de que el agua dentro de nosotros está condensado en magnéticos y en cristales sólidos, en polímeros. Sí, pero que estas células, que si bien tienen un magnetismo, una electricidad, hay en un lugar específico, en la parte central del cuerpo, en la que ella confirma de que la electricidad es mucho mayor que en los extremos del cuerpo. Y llega a la conclusión de que estos polímeros guardan información independiente al lugar donde están. Entonces ya el que nosotros tengamos que estudiarlo seriamente, los 7 centros de fuerza, 7 chakras, 7 vórtices energéticos, el nombre que ustedes le quieran colocar, ya nos está diciendo a través de la ciencia, ya no por fe ni por creencia, de que hay discos memoria en cada uno de ellos. Y es por eso que cuando la doctrina espírita trata en las obras complementarias la muerte y cómo el espíritu se presenta en el mundo espiritual, nos dice que todo está escrito, todo ha sido registrado. Y tal cual también Juan en el Apocalipsis nos va a decir, el libro de la vida fue abierto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hemos hecho en vidas pasadas que no recordamos y lo que estamos haciendo hoy aquí en esta encarnación se va registrando en cada uno de nuestros centros de fuerza. Entonces ya la doctrina espírita, como es ciencia, filosofía y religión, a través de la ciencia ya nos dice de que estudiarlo conscientemente, entender y comprender cómo funcionan, qué beneficios trae el que funcione bien y qué perjuicios trae a nuestra salud y a nuestro cuerpo, tanto físico y espiritual, va a ser de nuestra vida, de esta encarnación, un despertar espiritual. Entonces, para ir comprendiendo lo que nos va a explicar esta parte el apóstol Juan, y nos va a decir, bueno, hay 7 iglesias que van a ir desde Éfeso, van a pasar por lo que va a ser Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y si cada uno de ustedes lo va a ir leyendo, estas 7 iglesias, siempre hay una palabra que se repite casi en todas. Es la que dice aquel que camina en el medio de los 7 candelabros, de las 7 estrellas. Y si nosotros miramos esta figurita y comprendemos que hay 7 centros de fuerza, ¿cuál es el que está al medio?
Y todos me van a decir el centro cardíaco. Como alguna vez ya habíamos comentado, nuestro centro cardíaco, nuestro corazón, es el trono de Dios dentro de nosotros mismos. Y es el que va a regular tanto a los centros de fuerza que son ligadas a la Tierra, en la zona inferior, y los centros de fuerza que están ligadas hacia el universo. Entonces nosotros cuando hacemos la práctica de todas las mañanas o en todas las noches, ¿no? También en especial las mujeres siempre se paran al espejo, se ponen frente al espejo para mirarse, no que están tan bonitas, sino para irse quitando algunas cositas del ajetreo del día y alistarse para ir a descansar. Cuando nosotros nos paramos al espejo, ¿el espejo qué sería para nosotros en este tema de los 7 centros de fuerza? El espejo sería nuestros chakras, nuestros centros energéticos, que nos muestra quién eres, tal cual, no nos finge, ¿sí? Es así que nosotros tenemos que mirarnos. Cuando comprendemos nuestros centros de fuerza, reflejan exactamente cómo pensamos, cómo vivimos, qué hacemos. Y se va registrando uno por uno según lo que vayamos a estar viviendo en ese momento. En esta noche, por el tiempo que tenemos, no vamos a avanzar los 7 centros de fuerza. Nos vamos a abocar solo a uno y vamos a ir avanzando uno por uno, cosa de que se entienda y se comprenda bien lo más perfectamente posible cada centro de fuerza. Entonces, como les iba comentando hace rato, Juan va a escribir lo que has visto, lo que ahora hay y lo que va a haber después. Este es el secreto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas representan a los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros representan las 7 iglesias, lo que les había mencionado hace un momento. Dentro de lo que va a ser la primera iglesia, que es Éfeso, el apóstol Juan nos va a decir de que escribe al ángel de la iglesia Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé de todo lo que haces, conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte, pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio, porque eso recuerda de dónde has caído. Vuelve a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré pronto contra ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también odio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores les daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El apóstol Juan va a empezar a mencionarnos lo que es el centro genésico.
¿sí? El primer centro que une nuestro cuerpo con la tierra, por eso se llama un centro que es tierra prácticamente. Y su figura va a ser una flor de 4 pétalos, denominado en sánscrito y representado por el color rojo. Es el que nos conecta con la tierra, nos brinda la sensación de seguridad y de supervivencia. Se localiza en la base de la columna vertebral. André Luis se refiere a este centro guiando el modelo de nuevas formas entre los hombres y del establecimiento de estímulos creadores con vistas al trabajo, a la asociación y a la realización entre almas. Nos habla de la reencarnación. Y como Allan Kardec nos va a decir, la doctrina espírita no contradice los escritos antiguos, en especial lo que es la Biblia, sí que ha llegado a nosotros, bien modificado a nuestro tiempo, pero hay una Biblia que lo ha traducido, sí, recientemente desde textos originales y lo han traducido al idioma castellano, no diremos español, ¿no? Y esto nos va a ir mostrando lo que Juan nos ha escrito en esta iglesia. El árbol de la vida, lo que Moisés nos va a escribir en la Génesis, había 2 árboles, ¿no es cierto?, misteriosos que hasta ahora la ciencia no encuentra una explicación por qué lo escribió así, el árbol de la vida. Y aquí Juan nos dice que el árbol de la vida está en este centro de fuerza, en la iglesia de Éfeso. Centro genésico, el árbol de la vida. ¿Por qué es el árbol de la vida? Porque a través de la unión del espermatozoide y el óvulo se fecunda y empieza el origen de una nueva vida. ¿Sí? Por eso es que nos van a decir que la manifestación de las encarnaciones que cada uno de nosotros tiene, de las vidas pasadas y incluyendo esta nuestra vida actual, se registra en este centro de fuerza. Entonces tiene un contacto con la dimensión física, nuestro cuerpo, pero también tiene una conexión con la energía telúrica de la Tierra, grabando en este centro de fuerza la información que tiene que ver con los órganos reproductores, con la glándula coxígea, que es el compartimiento de energías creando la unidad en él. La unidad, aquello que nos han hablado siempre. No son 2, son 1. Y eso es lo que nos está recordando el apóstol Juan en esta codificación de hace 2000 años atrás, o 21 siglos ya casi, cuando nos va a escribir este código para nuestros días, para recordar esas batallas que tenemos en este primer centro de fuerza. Si este centro de fuerza lo tenemos perturbado, bloqueado con todas esas vibraciones no adecuadas a su normal funcionamiento, entonces nosotros no podemos decir que somos ni cristianos, ni espíritas, ni hombres buenos, ni mujeres buenas. Todo empieza, nuestro bien empieza aquí. Por eso es que Juan va a decirnos, recuerda tu primer amor. Todos nos hemos enamorado por primera vez y hemos sentido lo que es esas energías, esos pensamientos, esas emociones, esos sentimientos de un primer
amor de una primera vez. Y cuando en ese funcionamiento perfecto de nuestro centro de fuerza, en aquello que es natural, en esta unión hace de que la vida sea reflejo de la maravillosa obra de Dios en ese nuevo ser que va a venir. La vida que nos va a conferir a cada uno de nosotros las pruebas, las dificultades que lo vamos a enfrentar a medida que vayamos creciendo. Entonces hay circunstancias que hace que este centro de fuerza, como nos recomienda el apóstol Pablo y nos recomienda la doctrina espírita a través de Filomeno de Miranda, André Luis, Divaldo Franco y los otros mediums que han ido escribiendo sobre los centros de fuerza, que nos dicen de que este centro puede estar en perturbación. Por supuesto que sí. Lo que Juan nos va a ir diciendo es que nosotros hemos perdido esa primera emoción, hemos perdido ese norte, porque hemos hecho de este momento, digamos, de lo sentimental, de ese momento cúspide, algo rutinario. Y algo más grave, digamos, lo que pasa en nuestra época. Si ven ustedes a los artistas, a la gente de fama, los políticos, aquellos que sobresalen, empiezan con una esposa o con un esposo si es caso de mujer, ¿sí? Pero siempre se empieza con uno. Pero a medida que la fama va creciendo, van teniendo más conquistas, sean hombres o mujeres. Y eso va perturbando este centro de fuerza en su energía. Hasta que al final nos dice, como nos recomienda aquí Pablo y nos recomienda André Luis, nos dice que cuando estas perturbaciones son tan intensas, en que el hombre ya se ha vuelto promiscuo o promiscua, se empiezan a crear seres con el que nosotros llamamos larvas astrales en esa zona, que debería ser lo más íntimo, lo más sagrado para nosotros. Y a medida que estas entidades, como nos ha recomendado, ¿no es cierto?, Andrés Luis en el libro de los mensajeros y está en la película Nuestro Hogar 2, aquellos que lo han visto y si no lo han visto, véanlo y los que ya lo han visto por primera vez, vuélvanlo a ver para entenderlo mejor. Estas larvas, cuando empiezan a absorber esa energía perturbada por esta promiscuidad que se ha originado, ¿qué va a hacer? Va a seguir creciendo. Por eso es que, si ustedes se fijan, van de una mujer, en caso de hombres, ¿no? De una esposa a varias y luego terminan en relaciones homosexuales. ¿Cuál es más allá? No es para criticar el homosexualismo, no es, ¿sí? Sino para explicar qué pasa. Cuando un hombre y una mujer, el hombre, recuerden que es positivo, por eso lleva un más, ¿no ve? Aún en la genética, ¿no ve? Le ponemos un círculo y un más. Es positivo el hombre, la mujer es negativa. Entonces, cuando dos cuerpos se unen, es perfecto en la naturaleza, como nos dice Juan, o como nos recomienda la doctrina espírita en ese despertar espiritual, en tu nivel de conciencia. Hace de que esto sea tan natural, tan bonito. Pero cuando empieza
la desviación de la naturaleza, aquello que nos dice Juan, perdiste tu primer amor, perdiste tu norte. Y empezamos no solamente a mirar y a decir, bueno, un acto sexual, hombre y mujer, pero a veces lo cambiamos por como es ahora la época, ¿no? Yo al menos que vivo en la zona sur, escucho ahí en el micro o al pasar por la Roma, al venirme, hay que hacer sexo anal, ya es contranatural. Lo mismo que es la relación entre hombre-hombre, mujer-mujer. Negativo con negativo, positivo con positivo. Sí. ¿Qué pasa si dos corrientes, tú agarras la corriente que tenemos en casa y chocas dos cables? Empieza a chispear. ¿Te imaginas esas chispas que se originan en ese momento de perturbación? ¿Cómo tu campo energético se empieza a perturbar? Y de repente se te ocurre, si es un hombre que está, por decirte, con otra mujer que no es la esposa o no es el esposo, regresa a casa y lo hace con el esposo o la esposa. Y esto se va amplificando. Por eso es que Juan nos dice, recuerda dónde caíste y vuélvete a levantar y vuelve a hacer las primeras cosas. Vuelve a tu razón. Vuelve a ser el hijo pródigo que regresa a casa, nos diría el Maestro Jesús. Entonces hay actitudes que nosotros, así por la costumbre o por lo que escuchamos, hay a veces que me dicen a mí, cuando charlo así con personas, amigos, amigas que no son, digamos, de la doctrina, que tampoco a veces son ni siquiera creyentes, ¿no? Y me dicen, no, pero eso no pasa nada, es algo normal. Eso viene desde la antigüedad. Para eso nos han enseñado también las teorías del Kama Sutra y todas esas cosas. Y no ven que su luz, su esencia, se está perdiendo. Por eso es que nuestro Maestro Jesús, que va a darle las recomendaciones a Juan y que a través de esta escritura nos va a pasar a nosotros, que es una lucha constante en nuestro ser. Pero nos dice de que si nosotros no mejoramos, no cambiamos y persistimos en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, nuestro candelabro va a ser quitado. ¿Eso qué quiere decir? No es que vamos a morir. Recuerden que la muerte no existe, ni siquiera para nosotros, ya para nadie existe. No hay tanta información que ya llega a través de estas experiencias cercanas a la muerte, que tanto creyentes y no creyentes y agnósticos y ateos y todos los demás que han visitado y han regresado dicen la muerte no existe porque la vida continúa. ¿A qué se refiere Juan con esto? ¿Qué nos recomienda el Maestro? Que si nosotros no cambiamos en esta vida y seguimos esa vida alegre, yendo de aquí para allá, disfrutando, como dicen, ¿no? Antes de que me coman los gusanos, que me coman los humanos. Bajo esa teoría se desvían de lo que es el camino. Cuando nos dice, voy a quitar tu candelabro, es una de las explicaciones a lo que estamos viviendo ahora, toda la humanidad, en todo el mundo, no solo en Bolivia, ni en Cochabamba. Cuando nacen las personas que no tienen sexo definido, ni hombres ni mujeres. Ahí también nacen los hermafroditas, que lo llaman, ¿no? Que con dos sexos al mismo tiempo. Ahí se explica también lo que es una parte el homosexualismo, el lesbianismo. Hombres y mujeres que han hecho de esta vida sexual un mal uso, perdiendo ese norte, en una siguiente reencarnación van a nacer sin el sexo
definido para mejorar o tratar de corregir aquello que estuvo mal. Que no es el único método que tiene la divinidad. En obras complementarias, por ejemplo, nos dicen de que hay hombres y mujeres que van a nacer también en estas ciudades o naciones donde prácticamente la mujer es esclava, ¿no es cierto? Como también está en el pueblo judío, los árabes, ¿no? Parte de lo que es Egipto y esos pueblos que donde a la mujer les obligan, ¿no es cierto?, a ponerse, a taparse prácticamente todo. Disfrutaron en una vida anterior lo que quisieron, con quienes quisieron, pero ahora tienen que corregirlo, siendo prácticamente de un harén de un solo hombre y sufriendo aquello que en otra vida gozaron, que hoy les trae insatisfacciones, vacíos espirituales. Por eso es que Juan nos va a decir, corrígete, aún hay tiempo, para que tu luz siga brillando. Y es ahí cuando vamos a entrar en esta última parte de lo que es este centro de fuerza. Como ustedes ven, estudiarlo cada centro de fuerza en profundidad, nos llevaría horas y horas de charla y de análisis. La primera forma de cómo saber que nuestro centro de fuerza de genésico, raíz, está bloqueándose. Una de las primeras causas es que nada nos va bien. O sea, tenemos emprendimientos que se nos caen. Empezamos un negocio que quiebra. Empezamos una relación amorosa que no llega a ninguna parte. O sea, termino. ¿Cómo sé que este centro de fuerza se me está bloqueando? Porque no tengo la satisfacción. O sea, nada me llena. Puedo comprarme un auto de última generación y no me voy a sentir feliz. Puedo estar casado con la mujer más hermosa del mundo y no me voy a sentir satisfecho. O sea, la insatisfacción es parte del bloqueo de este centro de fuerza. ¿Cómo podemos nosotros empezar? Alguien me preguntaba por ahí, entonces si cada centro de fuerza tiene su ángel, ¿qué ángel es el que gobernaría o estaría ayudando a este centro de fuerza genésico? Según el sánscrito que nos llega de los hindúes, nos dice que es Gabriel, el arcángel Gabriel que estaría al mando, ayudando a que nosotros podamos cumplir armoniosamente con este centro de fuerza. ¿Qué nos va a pedir para que empecemos a trabajar en el desbloqueo de este centro de fuerza? La primera cosa que tenemos que hacer es tener paciencia, porque nada va a pasar de la noche a la mañana, siempre es un proceso. No podemos sentarnos a decir, ay, bueno, ya voy a meditar todo el día para que esto se desbloquee. No funciona así. Es verdad que hay, ¿no?, monjes que meditan casi 24 horas al día, pero la recomendación que nos da tanto Juan, la doctrina espírita y los mediums que han escrito las obras complementarias, nos dicen que el trabajo es uno de los métodos para empezar a desbloquear este centro de fuerza. Mantenernos trabajando, haciendo el bien, haciendo ejercicio si es posible. Pero hay una parte más importante todavía. Debemos mantener la castidad. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos hay recomendaciones, ¿no?, diversas.
Pero la más mínima que he encontrado de estas recomendaciones que nos dicen la castidad, dicen que por lo menos 3 días no debemos tener relaciones sexuales. ¿Para qué? Para controlar esa energía que se origina en este centro genésico y esa energía direccionarlo para que empiece a subir y se empiece a desbloquear este centro de fuerza a través de hacer fluir la misma energía. ¿Qué nos va a ayudar a comprender este proceso de desbloquear o de mantener armonizado nuestro centro de fuerza? Es empezar a gozar la vida en la tierra. Pero ¿qué también nos va a ocasionar esto? Entre el bloqueo y el trabajo de desbloqueo que vamos a hacer. Es que no, al hacer fluir estas energías, nosotros podemos empezar a ver a los seres espirituales como los gnomos, los pigmeos, si a los elementales, como nos dirían los gnósticos, de la naturaleza. Y en esa paciencia que nosotros debemos trabajar mucho para obtener los mejores resultados que podamos. Más allá de los dolores que nos van a causar, ¿no es cierto?, por este bloqueo de nuestro centro genésico, como dolores en los riñones, la parte baja de la espalda, dolores en los genitales, las piernas. Sí, porque recuerden que nosotros debemos mantener, o sea, toda la humanidad, ¿no? Pero en especial nosotros, porque tenemos que realizar ese trabajo de ayuda hacia los demás, debemos mantener el equilibrio, cuerpo, mente y espíritu. Y para ello debemos siempre practicar la meditación y la oración. Son las dos cosas que nos van a ayudar a superar las tribulaciones y obviamente como este centro de fuerza está ligado a la tierra y si está bloqueado nos va a ocasionar la pobreza. Y no solamente la pobreza que nos va a ser material, sino la pobreza espiritual también. Y se van a originar aquello que nosotros no queremos agarrar, los karmas. Recordando que karma no solamente es deuda de un pasado, sino el karma en sí es ponerte en acción para solucionar los problemas. Es lo que nos recomienda más adelante, ¿no ve? Trabajo. Es por eso que cuando los niños, cuando éramos niños también, si ustedes recuerdan, estos centros de fuerza cuando nacemos están armonizados, no nacemos perturbados. Por eso es que todos los niños ven a su amiguito imaginario que los hemos llamado, para explicar de alguna forma lo que se ve, ¿no? O los niños ven también ahora. Entonces nosotros al armonizar este centro de fuerza empezamos también a empezar a ver, no importando nuestra edad. Recuerden que el despertar de mediúmnico no tiene edad. Unos nacen con eso, otros se desarrollan. Por eso es que si bien todos somos mediums, no todos se desarrollan, no todos llegan a ser de una mediumnidad ostensible que se pueda usar en favor de los demás. Por eso nos van a recomendar toda una serie de pasos a seguir, tanto doctrinales, no doctrinales, recordándole que aquello que dicen no doctrinal simplemente es complemento, si ustedes se fijan. Lo no doctrinal siempre va a ir apoyado a lo doctrinal. O como aquellos que nos dicen, ¿no?, los hermanos de las otras iglesias, si no está escrito en la Biblia yo no creo nada, la Biblia o nada.
Y hoy ustedes lo están viendo y analizando de que en la Biblia sí están los 7 centros de fuerza. Obviamente no está como centros de fuerza, sino como iglesias. Y que si nosotros le leemos tal cual está escrito y lo comparamos con lo que nos dice la doctrina espírita y la espiritualidad superior, cambiando algunas palabritas, es exactamente lo mismo. Y al ser este centro de fuerza un elemento tierra, si nosotros aplicamos el Feng Shui, podemos también usar otras cosas de la naturaleza que nos pueden ayudar a armonizar este centro de fuerza. Más allá del magnetismo con colores, que siempre los usamos, ¿no? Al ser un centro de fuerza rojo, tenemos que usar la energía de color roja, ¿no? Pero también podemos usar otros elementos de la naturaleza. Recuerden que la naturaleza también es parte de la creación. Y si está en la creación, es parte que nosotros también podamos usarlo para nuestro bien. ¿Y hay formas? Por supuesto que sí. ¿Hay recomendaciones? Bastantes. Alguien me decía, no, pero en la iglesia no se usa. Yo le decía, no, claro. El padre cuando agarra el incenciario y empieza a moverlo, ¿qué hay en el incenciario? No solamente es incienso, también hay mirra, hay clavo de olor, hay hierbas que están puestas ahí para hacer esa fragancia armoniosa. Y esa fragancia, como nosotros hemos estudiado el centro de los centros de fuerza esta noche, sabemos que esas energías absorben nuestros centros de fuerza. Y al absorberlo, obviamente, va a originar que se vaya al equilibrio. También se puede usar los aceites esenciales, por supuesto que sí. Entonces, teniendo toda esa gama de información, teniendo una naturaleza que nos ofrece lo divino, Dios, el universo, para que nosotros podamos caminar, ser vencedores, como nos dice el apóstol Juan, y poder comer del árbol de la vida, en ese paraíso que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Podemos, como nos dice André Luis, hacer de la ley la justicia que aún nos falta, olvidar el mal para siempre y sembrar el bien cada día. Ayuda a los que te rodean, auxiliándote a ti mismo. El tiempo no para y si ahora encuentras tu ayer, no olvides que tu hoy será la luz o las tinieblas de tu mañana. Esta frase está en el libro Entre la tierra y el cielo, psicografiado por Francisco Cándido Javier, dictado por el espíritu André Luis. Los conflictos vamos a tenerlos siempre. Los embates de nuestros pensamientos también. Pero el sendero de nuestras luchas no es para que derrotarnos a nosotros, sino para hacernos encontrar a ese ser divino que tenemos, para manifestarlo en la grandeza de su ser. Si tienen alguna pregunta, acotación o aclaración de este primer centro de fuerza, adelante. Buenas Ligia. noches, Juan. Sí.
En una de las anteriores diapositivas habían como tres características, tres columnas, una que era equilibrado, armonioso, creo, y los otros dos. No entendía qué quería decir, o sea que hay tres clases o tres formas. No, ¿Puedes explicar? está dividido. O sea, lo armonioso es lo que, y qué virtudes, qué cosas hace que esté armonioso este centro de fuerza. ¿Sí? Después está qué ocasiona las perturbaciones, qué actitudes y todo eso. Y a su lado está cómo se hace, o sea, cómo se equilibra. Por eso son tres lugares diferentes. Sí, justamente es Exacto. ese exacto. Está explicando esos tres momentos en El el cual primero sería el primero sería el aconsejable, digamos. sí, el primero es lo aconsejable, lo que nos aconseja Juan a través de esta codificación de la primera iglesia, nos aconseja, o sea, toda la doctrina espírita, también el de mantener equilibrado, lo que les decía, mantener equilibrado cuerpo, mente y espíritu. Los niños, o sea, cuando hemos nacido nosotros hemos nacido así, bien equilibraditos. Por eso es que veíamos todo. Y como nos dice Divaldo Franco, hasta los 7 años hemos podido ver, pero después de los 7 años, al consolidarse nuestra encarnación, también cambió nuestra mente y nuestra percepción de la vida. ¿Por qué? Porque el carácter se va a formar ahí. Y aquello que nuestros papás a veces nos han dicho, no, eso no existe, es mentira, y nos han ido cesando esa oportunidad, hemos perdido nosotros esto. Pero la misma vida nos pone cada circunstancia para despertar otra vez. Y como estamos en este tiempo de cambio de nuestro planeta, en este proceso transicional que está, entonces nos obliga, prácticamente nos obliga a cada uno a despertar. Y así como Juan también nos dice, no es para el postrer de los tiempos esta escritura. En la época pasada, digamos hasta el año 2000 y eso 2015, si tú lo miras, las prédicas, las charlas, siempre van a lo que es iglesias, pero de la época de Jesús y del apóstol Juan. Recién están empezando a entenderlo también, de que esto es una codificación para nuestros días, no para las ruinas de aquel que lo tenemos, sino para ese templo vivo que somos cada uno de nosotros. Neo Lucio nos va a decir en el libro Jesús en el hogar, en el capítulo 1, de que Dios no habita en templos de piedra ni de mármol. Dios habita en el templo, no hecho por el hombre. O sea, nosotros, nuestro cuerpo material, este ser que somos, Dios habita ahí. Y concuerda, ¿no?, con lo que también el apóstol Pablo va a escribir de los 3 cielos. Primer cielo es lo que vemos hasta las nubes, de las nubes para la estratosfera es el segundo cielo. Y hace la pregunta, ¿y entonces dónde está el tercer cielo? Y aquí Juan nos va a empezar a explicar de que el tercer cielo, donde está el trono de Dios, cuando nos dice, ¿no ve?, dónde está caminando en medio de los 7 candeleros. ¿Y cuál es el medio? Nuestro corazón. Entonces Dios habita en nuestro corazón, solo que nosotros lo buscamos afuera. Y ahora es tiempo de buscarlo por dentro. Está bien, gracias. Bien, espero que haya quedado por lo menos un poquito claro lo que es este primer centro de fuerza. Léanlo, la misma Biblia, pero léanlo con esa de que te está hablando a este centro. Si tú te lo llevas a este centro, empezando del genésico,
Y cada iglesia va a ir subiendo, ¿no es cierto?, genésico, y va a ir llegando hasta lo que es el coronario. Y recuerden que hay meditaciones, cuando hicimos alguna meditación también con el arcángel Gabriel, hicimos la conexión primero con tierra y de tierra empezamos a subir la energía hacia la coronilla. Para empezar, obviamente, también a mover estas energías que a veces, por las aflicciones de la vida, y todos pasamos, ¿no? Eso, ¿no? Las cosas suben, los suelos no suben, no nos va a alcanzar y entramos en eso, ¿cómo voy a hacer para que alcance el mes? ¿Qué voy a hacer ahora? No, sumado no alcanza y entramos. Y indirectamente, por esos pensamientos del no poder, estamos empezando a hacer un bloqueo en este centro de fuerza. Entonces, hay que cambiar eso. Si bien no va a alcanzar, puede que no alcance. Entonces, lo que yo tengo que decir, en vez de decir no voy a poder, tengo que decir voy a buscar otras opciones de cómo aumentar mis ingresos. Voy a ponerme en acción, como nos recomienda Nové Juan, nos recomienda André Luis, ponte a trabajar. Y en ese trabajo es lo que vamos a encontrar aquello que los judíos manejan. Y dicen, en épocas de crisis todo el mundo quiebra, pero un judío prospera. Entonces vayámonos a eso. Si no hay más preguntas, ni dudas, ni comentarios, vamos a dar por cerrado nuestra clase. Y la siguiente estaríamos tocando el otro centro de fuerza, que sería el mensaje a la iglesia de Esmirna. Recuerden, centro genésico está por el frente. La iglesia de Éfeso está en nuestra columna, en el unido a nuestro coxis. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estudien las iglesias, van a ir por la columna vertebral subiendo, pero siempre yendo que cada iglesia se une a un centro de fuerza a través de los navis, que ya lo hemos estudiado, que también lo vamos a practicar, cómo se desbloquean los navis en la iglesia de Pérgamo, porque cuando se bloquean 3 centros de fuerza, hay un cuarto centro de fuerza que va a absorber toda esa energía negativa, que va a ser nuestro corazón. Si ustedes lo van a entender, el mensaje de Tiatira, eso te dice, se va a llenar de tanta energía que está sobrando en los otros centros, que prácticamente a veces te pone al borde de un paro cardíaco. Así que hay que tener cuidado, y es lo que nos recomiendan las iglesias. Sabe manejarlo, sabe armonizarte, sabe llevar la vida con experiencia en esas transformaciones mentales, emocionales y de acción para que todo sea armonizado en tu vida. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias por permitirnos reunirnos esta noche. Gracias, oh Divino Maestro Jesús, por darnos esa sabiduría que viene de los cielos, por abrir nuestra mente para poder entender y comprender y relacionar cada escritura, cada enseñanza en las diferentes épocas de nuestra humanidad que llegan a nuestra vida, para enseñarnos, para guiarnos, para hacernos más conscientes de la realidad que vivimos. Ayúdanos, ampáranos y protégenos siempre. Que así sea.